Jorge Benedicto es profesor de Sociología de la Universidad a Distancia de España y se especializa en Juventud y Ciudadanía. Jorge, muchísimas gracias. Muy buenas. ¿Cuándo un joven se hace ciudadano y cuándo no puede hacerse ciudadano? ¿O cuándo hacerse ciudadano le es más dificultoso? Vamos a ver, el joven en principio siempre tiene dificultades para ser ciudadano, porque nuestras sociedades, que son unas sociedades muy adultocéntricas, como solemos decir, son sociedades en las cuales el joven siempre tiene una posición muy subordinada, en la cual como mucho lo que admitimos es que sean menos aprendices de ciudadanos en vez de ciudadanos que hacen cosas. Entonces de ahí que en general haya muchos obstáculos para que se conviertan en ciudadanos, porque los adultos lo que pretendemos básicamente es que vayan, digamos, asemejándose a una serie de modelos que están establecidos, pero no les dejamos que ellos mismos se vayan desarrollando su propia condición. A eso hay que añadir que en estos últimos años, o en estas últimas décadas, digamos, la juventud en los países desarrollados vive una situación realmente paradójica. Es decir, por un lado es una generación que tiene muchas más oportunidades que las generaciones anteriores, están mucho mejor educadas, tienen incluso más posibilidades económicas, etcétera, pero al mismo tiempo afrontan muchos más riesgos. Entonces, ¿cómo solucionan los jóvenes esa ecuación entre más oportunidades y más riesgos? Es lo que determina de alguna manera su posibilidad de ser alguien, de ser actor en el espacio público. Entonces, cada vez más en lo que nos encontramos es con jóvenes que se mueven en ese mundo de incertidumbres en los cuales es muy difícil saber cuál es el camino que tienes que seguir y con una situación bastante perversa, y es que cuando cogen el camino equivocado, digamos, al final terminan siendo ellos los responsables, cuando realmente muchos jóvenes no son los responsables de su situación. O sea que ahí, para el castigo, el adultocentrismo se corre. Efectivamente. Ahí es respetuoso de los errores ajenos. En eso hay una metáfora que se utiliza mucho y que yo creo que es muy gráfica, que dice que cada vez más esto de las transiciones juveniles, del de hacerse adulto, es como el ir en un coche en el cual los jóvenes tienen que ir tomando decisiones en cada rotonda de si se van hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso les crea la ilusión de que ellos están decidiendo, de que ellos están pensando que pueden llegar a donde quieran, pero no se dan cuenta que dependiendo de que vayas en un coche o en otro, las posibilidades de llegar son completamente distintas. Y eso es un poco el engaño o la falacia esta de la modernidad. ¿Y si el GPS es bueno o no es bueno? Y si el GPS es bueno, hay algunos que van con unos carros que son realmente malísimos, en que por mucha decisión que tú digas, bueno, voy a la derecha o a la izquierda o al centro, al final no llegas a tu destino de ninguna manera. Es decir, las cartas siguen estando bastante marcadas. Y entonces eso, cuando de lo que hablamos es de entrar en el espacio público, pues también se nota, lógicamente. ¿Ser ciudadano es entrar en el espacio público? ¿Qué es exactamente ser ciudadano? Bueno, ser ciudadano como objeto de estudio tuyo. Para mí, ser ciudadano es ser un miembro pleno de la comunidad. Es decir, si en una sociedad democrática el ser ciudadano es aquello que nos identifica como un miembro pleno de la comunidad, que por tanto tiene una serie de derechos y deberes y por tanto también puede participar. Entonces, eso es la idea de ciudadano que los jóvenes tienen que ir conquistando, mientras que los adultos la mayor parte de las veces son ciudadanos porque el Estado les ha reconocido una serie de derechos. En el caso de los jóvenes, más que un problema de derechos, estamos hablando de un problema de prácticas. Y entonces los jóvenes se convierten en ciudadanos, llegan a ser ciudadanos la mayor parte de las veces cuando hacen cosas con otros en el espacio público. De ahí que yo digo que normalmente los jóvenes terminan siendo ciudadanos cuando irrumpen en el espacio público o cuando hacen cosas con otros colegas en su cotidianidad, pero relacionado con problemas públicos, no, claro, cuando están solamente relacionándose en cuestiones estrictamente privadas. ¿Y no te importa la edad cuando analizas este tema o sí? Vamos a ver, el problema, la cuestión de la juventud siempre para los sociólogos es una cosa bastante complicada, sí. Porque por un lado siempre todos decimos que la edad no es lo importante es la generación, pero luego cuando nos ponemos a investigar tenemos que utilizar edades, sí. Pero también es verdad que las fronteras son muy difusas y tienen mucho que ver con los contextos. Es decir, por ejemplo, en Inglaterra tú hablas de jóvenes y siempre se ha estado pensando pues hasta los 21 años, un poco más. En cambio, en España hoy día nos enteremos que o bien ampliamos la frontera hasta los 29 como mínimo, si no, no podemos hablar de jóvenes, porque la edad media de emancipación, por ejemplo, de la casa paterna, ronda los 30 años. Con lo cual, eso cada vez nos demuestra más que tenemos que hablar de edades, pero que las fronteras etarias se mueven con los contextos, con las historias, con las situaciones políticas.
etcétera. ¿Esa emancipación se prolonga en el tiempo y se dilata por la crisis o porque se dilata la adolescencia? Es decir, esto pasaba también sin crisis, ahora España vive una crisis de hace muchos años. Sin crisis también se estaba estirando el momento de la emancipación, ¿o no? Sí, pero no por, o sea, quiero decir, la cuestión de la crisis económica, que es al fin y al cabo algo coyuntural de estos últimos años. A no tener dónde ir a vivir, claramente. Exactamente, quiero decir, pero hasta en los años anteriores, en los años del crecimiento económico, 90, 2000, también había una emancipación larga, y es más que nada por un problema más de estrategias, es decir, cuando el mercado de trabajo no ofrece una salida clara, lógicamente lo que hacían los jóvenes durante mucho tiempo era acumular capital dentro de las propias familias, o sea, era más una estrategia. Ahora con la crisis, más que una estrategia, es una imposición. Claro. Digamos, sería la diferencia. Pero claramente tiene también que ver con modelos culturales, que en España están mucho más extendidos, y con políticas públicas. Porque en España, por ejemplo, nunca ha habido una política pública favorecedora de la emancipación juvenil o de la emancipación residencial de los jóvenes, que sí ha habido en otros países europeos, en Francia, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, etcétera. ¿Ser ciudadano equivale a tener trabajo? No exactamente. Es decir, durante mucho tiempo se ha hecho una identificación con ser ciudadano, era había 3 requisitos, y era ser varón, ser padre de familia y tener trabajo. Es decir, era el modelo de la persona integrada. Bien, ya vemos que ese modelo cada vez nos vale menos. Primero, porque ya lo de ser varón parece que no es, que tenemos que hablar tanto de varones como de mujeres. Ser padre de familia tampoco, porque estábamos en un modelo de familias con una única persona que era la que daba el sustento familiar, y ahora vamos a otros modelos de familia. Y el tema del trabajo es lo mismo. Cada vez nos encontramos con más jóvenes, por ejemplo, que trabajan, y eso no les asegura la independencia económica. Entonces podemos decir que el trabajo es un elemento fundamental del desarrollo de la condición ciudadana, pero quizás el grave problema es que no podemos identificar ciudadanía con trabajo, porque si no, lo que estamos es condenando a muchos jóvenes y a no tan jóvenes a una especie de limbo en el cual son cuasi ciudadanos o no ciudadanos. Y Jorge, ¿ciudadanía-voto es una correlación que sí se puede hacer o tampoco? Sí, claramente. Aunque lógicamente el voto tiene unas... el voto en Europa es voluntario y no obligatorio en general. Bueno, según los países. También. En Bélgica, por ejemplo, es obligatorio, y que luego, bueno, pues hay la discusión si lo ponemos en los 16, en los 18 años. Pero es evidente que la ciudadanía siempre tiene unos derechos, y el derecho electoral es un derecho básico. Sin derecho electoral no hay ciudadanía. Lo que pasa es que lo importante es recordarnos que el voto es fundamental, pero no es el único de los derechos políticos en los que se basa la ciudadanía. Y otra correlación que te pregunto, vamos a hacer varias. ¿Ciudadanía, pertenencia o cercanía a partido político? No. Ciudadanía es estar inserto en la comunidad y ser miembro de la comunidad, ser reconocido por los otros como miembro de la comunidad y reconocerte tú mismo como miembro. Pero de ahí a tener que formar parte de estructuras partidarias, no. Es decir, esa sería una opción, sería un elemento, pero la participación, y sobre todo la participación política de los jóvenes, y cada vez más, se desarrolla fuera de las estructuras partidarias. Para hacer un poco de ciudadanía comparada, en todo caso, lo que ahora es el Instituto Lula de San Pablo, que preside el ex presidente de Brasil, Luis Inácio da Silva, Lula, se llamaba antes Instituto de Ciudadanía. Y cuando Lula hablaba de ciudadanía, hablaba de lo que después se llamó inclusión. No se decía inclusión antes, ahora se usa inclusión en Sudamérica. Pero cuando hablaba de ciudadanía era de vigencia plena de derechos. Cuando vos hablas de ciudadanía, cuando hablas de ciudadanía en Europa, ¿hablas de lo mismo, de vigencia plena de derechos? Sí, básicamente de desarrollo de los derechos. Y perdón, no estoy hablando de dictadura o democracia, porque eso hace mucho más evidente cualquier tema. Estoy hablando ya en democracia, por supuesto. No, en democracia yo creo que lo que tenemos que hablar de ciudadanía es de desarrollo y sobre todo de ejercicio de los derechos. Es decir, porque una de las cuestiones que ha hecho más daño a la reflexión sobre la ciudadanía es una concepción muy formalista en la cual parecía que los únicos problemas era tener o no tener derechos. Entonces, una vez que en las democracias consolidadas teníamos una serie de derechos, parecía que ya eso se había acabado, digamos. Y en cambio la ciudadanía hay que pensarla más como un proceso en el cual unos derechos se tienen que estar
conquistando continuamente y sobre todo ejerciendo continuamente. Y precisamente en el ejercicio de los derechos es en el que se desarrolla la condición ciudadana de los individuos. Los individuos se hacen ciudadanos conforme ejercen sus derechos. Te doy vuelta a la pregunta que te había hecho antes sobre el tema del trabajo. Si bien entonces no es una condición trabajar para eso, de acuerdo a lo que acabas de decir, yo podría deducir que el que está desocupado, pudiendo trabajar, no tiene la posibilidad de ejercer plenamente la ciudadanía. Te estás refiriendo a no que está en situación de paro, sino que... Sí, al que está eso, no al que decide no trabajar, sino al que queriendo trabajar no puede hacerlo. No, efectivamente. Efectivamente, es decir, una cosa es que nosotros lo pongamos como requisito y otra cosa es que veamos que claro que el paro estructural sobre todo es uno de los grandes obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía. O sea, lo que no podemos es ponerlo como requisito para ser ciudadano porque si no lo que hacemos es excluir a muchos. Pero sí es un requisito para el ejercicio de la ciudadanía. Es claramente uno de los grandes obstáculos que hoy día nos encontramos en las sociedades desarrolladas porque lo que están generando son problemas de exclusión, claramente, que hace que mucha gente no pueda ser miembro, no pueda ejercer esos derechos de los que antes comentábamos. Jorge, muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Jorge Benedicto, de la Universidad de Distancia de España, aquí en LASA Chicago por Claxo TV.